¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, de nuevo. Un placer estar con ustedes para volver a conversar sobre cáncer en pediatría, pero ahora dándole un enfoque sobre algunos tips para ustedes, sobre algunos parámetros clínicos y bioquímicos que les llevan a ustedes de manera mucho más práctica a identificarlo. Lo que vamos a revisar esta conversación, esta plática, es sobre algunos aspectos de epidemiología, factores que intervienen en esta detección del cáncer y los parámetros clínicos y paraclínicos que son de relevancia. Ya platicábamos que a estas alturas se espera que más de 400,000 niños en el mundo vayan a desarrollar cáncer en los próximos 12 meses. Y de estos pacientes, el 92% de ellos van a residir en países de bajos o medianos ingresos. Y como platicamos el día de ayer, pues Guatemala y México es parte de este grupo de población. Sin embargo, también debemos reconocer que pertenecemos a este grupo que contribuye con más del 90% de las muertes que ocurren por cáncer en estos países. Si a mí como pediatra me preguntan cuáles son los 3 principales tipos de cáncer que yo debo de reconocer, es leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central. Eso es lo que al menos me debo yo de comprometer a reconocer de manera oportuna y adecuada. Platicábamos ayer sobre la importancia de la colaboración, del trabajo en equipo, de ofrecer a los pacientes protocolos de tratamiento validados y adaptados a las realidades de cada uno de nuestros países y las medidas de soporte. Y también platicábamos de la importancia del diagnóstico oportuno, teniendo como 2 principales ejes al personal de salud y a la familia. Para el diagnóstico oportuno del niño con cáncer, y no se espanten, esta diapositiva está muy cargada, pero quiero precisamente dejar este mensaje, que es una gran cantidad de factores que intervienen en la detección oportuna de los pacientes. Hay aspectos que ustedes saben que tienen relevancia con respecto al gobierno. El gobierno, por supuesto, que es parte responsable de esto. El sistema de salud que creamos en nuestros países con los recursos materiales, humanos. Algo muy importante en nuestros países es la generación de datos. Nadie mejora lo que no mide, y no hay otra manera precisamente de avanzar más que generando datos. Pero de todos estos factores, lo que yo quiero destacarles esta noche es qué importa del paciente y de la familia, qué importa de la enfermedad y qué importa de los servicios de salud para que podamos lograr un diagnóstico oportuno. De los padres, ustedes como pediatras saben perfectamente la importancia de saber identificar frente a quién estamos conversando y quién es el papá del paciente, la mamá del paciente que estamos atendiendo. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Su ocupación? ¿Su aspecto económico? ¿El estado civil? Y la religión. Cada uno de estos factores y otros tantos más, por supuesto que tienen que ver con que el niño llegue a tiempo al hospital. También es importante reconocer que cada enfermedad tiene sus propias características histológicas. Hay tumores como el tumor de Burkitt, que en 24 horas duplica el tamaño de su tumor. Pero también es cierto que hay tumores del sistema nervioso central que pueden pasar meses para que ellos vayan creciendo poco a poco. De ahí que los signos y síntomas de presentación pueden variar desde niños que empezaron con sintomatología hace apenas 24 horas a pacientes que pueden tener síntomas tan vagos y tan sutiles que pueden pasar meses para que pueda ser diagnosticado. La localización es muy importante porque no es lo mismo un tumor que aparece en la órbita y que de inmediato da manifestaciones oculares y que rápido llama la atención, a un tumor que está dentro de la caja torácica o dentro de la cavidad abdominal, que para que dé manifestaciones es porque necesita un gran volumen para que pueda manifestarse. Y finalmente la etapa. Ahora sí, de los parámetros clínicos vamos a hacer un recorrido sobre aquellos que consideré para ustedes que son los más importantes que deben de saber cuando un paciente acude a su consultorio o acude al servicio de urgencias de sus hospitales. ¿Qué me debe llamar a mí la atención de los signos vitales de un paciente? Fiebre. ¿Qué tiene que ver la fiebre con el cáncer? Primero de entender que causas de fiebre pues hay cientos, ¿verdad? Pero la fiebre también puede ser ocasionada por neoplasias como el linfoma, las leucemias, el sarcoma de Ewing y el neuroblastoma. Si yo tengo un paciente con taquicardia persistente o con hipertensión arterial,
Por supuesto que debo de considerar otras causas como infecciones, incluso la mala técnica, y ustedes saben la importancia de usar la herramienta adecuada para poder identificar que el paciente está hipertenso o no, y nefropatía. Pero el cáncer también puede provocar taquicardia e hipertensión, como los tumores renales, tumores suprarrenales y los tumores del sistema nervioso central. Si tengo un paciente con taquipnea, precisamente los diagnósticos oncológicos es que pueda tener masa a nivel mediastinal, cervical o de senos paranasales. Algo que no debemos de perder de vista es el peso, y cosa que a mí me preocupa también mucho ahora que regrese a México, porque la cantidad de cosas que he comido deliciosas estos días, estos frijolitos, chorizos, tamalitos, atolito, pollo campeño, no sé, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, pero hablando precisamente con respecto a los aspectos oncológicos, cuando un paciente tiene pérdida de peso, se puede asociar a algunas de estas neoplasias, y por supuesto también cuando tenemos pacientes que tienen un aumento de peso abrupto, también debemos de pensar en tumores del sistema nervioso central. Si tengo un paciente que tiene alteraciones de la talla, parte de mis diagnósticos diferenciales es si hay retraso en el crecimiento, genopatías asociadas o tumores del sistema nervioso central o neuroblastoma. Aquel paciente que llega a consulta por datos de pubertad precoz, además de las causas no oncológicas que ustedes saben perfectamente de tipo genético, endocrinológico, infeccioso, también el cáncer puede debutar como pubertad precoz. Y los tipos de cáncer que debuta con pubertad precoz es el glioma, el ependimoma, los germinomas, y también los tumores extracraneales que producen pubertad precoz son los tumores gonadales y los tumores suprarrenales. ¿Qué me interesa a mí sobre la inspección general de un paciente? Ustedes saben que nosotros como pediatra algo que nos caracteriza es precisamente la obsesión al detalle. Y nosotros cuando llega un paciente con su familia hacemos un escáner inmediato, desde cómo viene la familia, si viene la mamá sola, el papá, y algo importante para nosotros del paciente pues es precisamente la inspección general. De la inspección general, algún aspecto que nos llama inmediatamente cuando entran al consultorio es la marcha. Si ustedes ven pacientes que tienen alteraciones en la marcha, las causas, estas alteraciones pueden ser desde síndrome cerebeloso, marcha hemiparética, marcha espástica, antiálgica o pérdida de la habilidad, es decir, un paciente, un lactante que ya estaba empezando a caminar y que de pronto deja de caminar, eso nos debe a nosotros de llamar la atención pero de inmediato. Y las posibles causas pues van a ser los tumores del sistema nervioso central, particularmente estos tres, pero también no olvidar que hay tumores del neuroeje y de sarcomas que pueden también dar estas alteraciones. Y lo que debemos de hacer de inmediato pues son los estudios de imagen precisamente en búsqueda de masas intracraneales. ¿Qué más me debe llamar la atención del paciente en la inspección general? La piel. Y nuestros compañeros dermatólogos siempre nos hacen énfasis que la piel expresa todo lo que sucede en el organismo. Y en el caso del cáncer en pediatría no es la excepción. El cáncer en los niños se puede manifestar en la piel de muchas maneras, desde petequias, equimosis, máculas, nódulos, pigmentaciones generalizadas o localizadas y lesiones ulcerosas. Y esto lógicamente va a depender de la localización, de la distribución y del resto de los síntomas, en las cuales nos debe a nosotros hacer pensar en patologías como histiocitosis, como leucemia, como linfoma o como neuroblastoma, como los siguientes casos que vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene petequias o equimosis, lo que primero debe de aparecer en mi mente como diagnósticos diferenciales pues son neoplasias hematológicas malignas, como la leucemia y el linfoma no Hodgkin, pero sin olvidar que también puede haber trombocitopenia secundaria a cáncer que involucra la médula ósea, como sarcomas, neuroblastoma, que esos pacientes pueden tener enfermedad metastásica y pueden tener trombocitopenia secundaria. Los pacientes con histiocitosis, ustedes saben que debutan con esta dermatitis purpúrica, pero que si está enfrente de un pediatra que no reconoce esto, es el clásico niño que ya lleva como 10 pomadas contra rosaduras, ¿verdad? Y que aparte ya le han untado una cantidad de remedios caseros que ustedes no se puedan imaginar, las marcas de pañales también ya las recorrieron los padres por todos lados y no piensan que lo que tiene el niño realmente es una neoplasia.
No olvidemos la importancia de, como pediatras, buscar este tipo de lesiones, los lunares hiperpigmentados. Todo lunar que aparece en la palma o en las plantas de los pies es maligno hasta no demostrar lo contrario, y de inmediato cualquier lesión que tenga estas características de hiperpigmentación, asimetría y crecimiento progresivo se tienen que extirpar de inmediato. Es mejor siempre que les digan a ustedes que era un simple lunar y que de ahí no pasó, a que ustedes le pueden dar el beneficio de detectar a un paciente que tenga un cáncer en etapa muy temprana y ustedes le salven la vida. Ayer platicábamos de las manchas blueberry muffins, sobre todo en lactantes, y la causa más frecuente es leucemia o neuroblastoma. También este tipo de lesiones en piel, eritematosas a manera de placas, que estos pacientes también pasan por una gran cantidad de cremas y pomadas y antihistamínicos pensando que son lesiones alérgicas, ¿verdad?, o hiperreactivas, cuando en realidad se trata de un linfoma cutáneo. La xantogranulomatosis también. Y otra región que vamos a revisar ahora es la cabeza y el cuello. ¿Qué datos a mí de un paciente en esta región anatómica me deben hacer sospechar de cáncer? Si la mamá llega a mi consultorio o llega a urgencias porque dice que tiene una bolita o dice que al contrario se siente hundido en el cráneo y lógicamente no hay un antecedente obvio de un traumatismo que justifique esta lesión, nuevamente quiero que parezca el diagnóstico diferencial de cáncer, ¿verdad? Si no hay antecedentes de maltrato infantil y otras cosas que hay que descartar. Y estas son las causas más frecuentes de estas lesiones localizadas a nivel del cráneo. ¿Qué es lo que yo debo de hacer enseguida en mi consulta o en el hospital cuando yo tenga un paciente que llegue con estas características? Pedir placas simples de cráneo. Y por lo menos en 2 proyecciones, si se puede 3, todavía mejor. Estas lesiones pueden ser únicas, pueden ser múltiples o pueden ser lesiones generalizadas que se llaman lesiones como en sal y pimienta. De tal manera que no debe uno jamás subestimar alguna bolita que le palpe la mamá de nuevo y que ustedes asuman que era como un hematoma que se quedó ahí atrapado y que no pasa absolutamente nada, mientras que por debajo de la piel el cáncer sigue avanzando. Estas son otras causas de estas bolas en el cráneo: sarcoma de Ewing, que puede presentarse de esta manera o de esta otra, o esto. Entonces, todo esto, histiocytosis es más prevalente en lactantes preescolares, Ewing es más prevalente en escolares y adolescentes. Neuroblastoma también puede debutar con lesiones en el cráneo que pueden ser palpables o no. Y otra lesión, volvemos a las dermatitis seborreicas, pero ahora en cabeza, ¿verdad?, en la piel cabelluda. Y otra vez, estos pacientes pasan por una cantidad de champús que ustedes seguramente ya lo han vivido en sus consultorios, ¿verdad? Les ponen todas las marcas que ustedes saben, hasta champú para caspa de adulto, ¿verdad?, y una infinidad de remedios caseros. Por supuesto que hay que pensar en aspectos de infección y de atopia, pero hablando de cáncer, que no se les olvide nuevamente esto que se llama histiocytosis. También los pacientes pueden tener este otro tipo de lesiones en diferentes partes del cuerpo, la piel cabelluda. Y otro punto importante de la cabeza y cuello y que no debemos de subestimar es la otorrea crónica. La otorrea crónica, por supuesto, pueden ser las causas más frecuentes infecciones o cuerpos extraños. Pero si este paciente ya pasó, y ustedes lo saben perfectamente, por 2 o 3 esquemas de antibiótico, ya le dieron amoxicilina con clavulanato a dosis para dinosaurios, y el paciente sigue con otorrea crónica, entonces hay que pensar que esto ya no es algo infeccioso, hay que pedir ayuda de los otorrinolaringólogos para que nos permita hacer una otoscopía o un lavado que permita visualizar correctamente, y en ese caso entonces, si no hay una causa ahí que lo explique, lo que ustedes tienen que pensar si este paciente no tiene una histiocytosis o no tiene un rhabdomiosarcoma del oído medio. Cefalea. ¿Por qué debiera yo de pensar que un niño con cefalea puede tener cáncer? Porque el cáncer, principalmente los tumores del neuroeje y del sistema nervioso central,
uno de los primeros síntomas con los que debutan los niños es con dolor de cabeza. Cuando la cefalea puede tener un origen neoplásico, o a veces algunos artículos viene cuando debo de pedir un TAC o una resonancia en pediatría asociada a cefalea. Si esta cefalea aumenta en intensidad y frecuencia, si esta cefalea es recurrente, y ojo aquí, si esta cefalea le da al niño inmediatamente que despierta y cambia de posición en la cama, peor aún, si esta cefalea despierta al niño durante el sueño, eso es patológico y eso tiene que ser de inmediato valorado y atendido con estudios de imagen. Si esa cefalea se asocia con alguna alteración neurológica de pares craneales, motriz o lo que sea, si esa cefalea se asocia a que ustedes en la exploración detectan papiledema o disminución de la agudeza visual, si la cefalea se acompaña de vómito persistente, entonces, si la cefalea se acompaña de talla baja o desaceleración del crecimiento, se asocia a diabetes insípida, es una cefalea en un niño menor de 3 años de edad, el paciente tiene neurofibromatosis o tiene antecedentes de radioterapia, esta cefalea es de origen tumoral hasta que ustedes no demuestren lo contrario y están obligados como pediatras a pedirle estudios de imagen de inmediato. Otros datos clínicos es el aumento del perímetro cefálico, los ojos en sol naciente, parálisis faciales, alteraciones de la movilización de los globos oculares. Y los tumores del sistema nervioso central clínicamente pueden presentarse como cefalea, vómito y alteraciones motrices a nivel supratentorial o a nivel infratentorial por alteraciones en la marcha o de los pares craneales. Si a usted como pediatra le preguntan cuáles son los 3 principales tipos de tumores del sistema nervioso central que debe de estudiar, son estos: gliomas, meduloblastomas y ependimomas. Es lo mínimo que debe usted de conocer sobre tumores del sistema nervioso central. Los gliomas se ven de esta manera, los meduloblastomas se presentan en la fosa posterior a nivel cerebelar y los ependimomas también se presentan a nivel infratentorial, pueden ser cerebelosos o extracerebelosos. De la órbita, ¿qué datos clínicos de la órbita me deben hacer sospechar que el niño tiene cáncer? De la órbita, el principal tipo de cáncer del globo ocular es el retinoblastoma. Y la manera en la que se puede presentar, o una de ellas, es leucocoria. El resto de tejidos de la órbita, músculo, nervios, tejido graso, también puede ser causa de tumores. Y los pacientes pueden llegar a ustedes por aumento de volumen a nivel de los párpados. Igual, estos pacientes ya pasaron por todas las gotas oftálmicas que ustedes tengan ahí en su laboratorio, en su consultorio, pomadas, masajes, ¿verdad? Algo que no deben de olvidar es leucocoria. Siempre tienen que tener presente que el retinoblastoma es lo primero a descartar. Hay otras causas de leucocoria, pero que no se les olvide. Puede haber cataratas, enfermedad de Coats, retinopatía del prematuro, etcétera, pero como les he insistido en toda la charla, primero se descarta el cáncer y después se ponen a buscar algunas otras alteraciones. Ustedes a lo mejor recuerdan este póster sobre respecto a las campañas sobre leucocoria aquí en su país. Esto es en Estados Unidos, esto es en México. El problema es que cuando hablamos que un paciente llega ya con leucocoria es porque el tumor está grande y lo que queremos es precisamente que el retinoblastoma sea diagnosticado cuando incluso es más pequeño que esto, porque cuando nosotros vemos leucocoria es porque el tumor ya tiene estas dimensiones o está más grande. Por eso es muy importante que ustedes como pediatras tengan el hábito de enviar a todos sus recién nacidos a tamiz oftalmológico. Por eso es muy importante que ustedes a todos estos pacientes en los primeros meses de vida, a todos los manden a valoración oftalmológica independientemente de que busquen o quieran descartar cáncer u otras alteraciones. Los rhabdomyosarcomas de órbita se manifiestan principalmente como proptosis. Ustedes pueden imaginarse cómo se ve este globo ocular con algo de proptosis. Ahora imaginen cómo se ve este paciente. No les quise traer las fotos clínicas porque realmente a veces es demasiado impactante. Y ustedes imagínense qué se necesita para que una mamá o un papá lleve a su hijo hasta que el globo ocular prácticamente le está colgando, ¿verdad? O peor aún, cuando ya perdió el globo ocular. Y esto precisamente por estas creencias
de precisamente de andar creyendo que esto se trata de patología infecciosa o que esto se va a curar con ungüentos o con pomadas o con gotitas. Y ya cuando llegan los pacientes con estas cosas, pues realmente estamos muy tarde. El cáncer también se puede presentar como equimosis periorbitaria, que también se le conoce como ojos de mapache, lógicamente descartando que no haya traumatismo craneal, y esto se asocia principalmente a algo que se llama neuroblastoma. A estos pacientes con equimosis periorbitaria hay que hacerles estudios de imagen abdominales para descartar un neuroblastoma suprarrenal. Son estos casos en los que llega uno a urgencias y como oncólogo uno se luce, ¿verdad? Dice, es un neuroblastoma, ¿verdad? ¿Cómo supo el doctor, verdad? Aniridia. Todo paciente que tengan ustedes con aniridia están obligados como pediatras a hacerles ultrasonidos de rutina para descartar tumor de Wilms o síndromes genéticos asociados a tumor de Wilms. La aniridia puede ser aislada o puede ser parte de un síndrome genético asociado con malformaciones genitourinarias. Y lo que ustedes deben de hacer es estudios de imagen para descartar tumores renales tipo Wilms. Horner, ptosis, miosis y anhidrosis. Si tienen pacientes pediátricos con Horner, hay que descartar o tumores del sistema nervioso central, neuroblastomas, tumores cervicales o tumores del tórax superior. Región nasal y de senos paranasales. Si ustedes tienen pacientes como los de otorrea crónica, que tienen sinusitis crónica, rinorreas crónicas o ronqueras crónicas, y volvemos a lo mismo, que ya pasaron por todos los esquemas de antibióticos que ustedes se sepan, hay que hacer estudios de imagen para descartar que esto no sea una causa tumoral, y las causas más frecuentes son linfoma, rabdomiosarcoma, carcinomas embrionarios o sarcomas. Estos pacientes que dicen que tienen ronquera, imagínense esto cómo va creciendo dentro de la carita del niño, y para esto le hacen lavados nasales y le dieron ya la loratadina de la farmacia de la esquina, ¿verdad? Y entonces esto no mejora. Estos pacientes también la histiocytosis puede debutar de esta manera, va destruyendo, va causando alteraciones en la anatomía, y por supuesto lesiones mucho más graves como el carcinoma nasofaringeo, en donde realmente pues ustedes vean cómo hay un desplazamiento incluso de la vía aérea. ¿Qué datos en la cavidad oral me deben a mí hacer sospechar que el niño tiene cáncer? Platicamos ayer de la hipertrofia gingival, que puede ser asociada a leucemias, sin descartar lo infeccioso, por supuesto. Hipertrofias unilaterales de tejido linfoide en cavidad oral, difícilmente una patología infecciosa les va a causar solamente amigdalitis de un solo lado. De tal manera que ustedes cuando tengan estos cuadros, lo que tienen que buscar es que el paciente no tenga un linfoma de tejido linfoide de la cavidad, ¿verdad? Cuello. Del cuello, lo más importante, lo que más frecuente que tienen los niños con cáncer es leucemias, linfomas, histiocytosis asociados a adenopatías. Los linfomas se pueden manifestar de esta forma. El Burkitt, en cuestión de horas, puede colapsar la vía aérea de un paciente pediátrico. Y algo muy frecuente que nos preguntan a nuestros compañeros hematólogos y oncólogos pediatras es ¿cuándo debo de mandar a un niño con adenomegalia a biopsia? Si este ganglio tiene un crecimiento progresivo, independientemente del tratamiento farmacológico que ustedes indicaron de manera correcta, siempre asegúrense que cuando ustedes llega un paciente con adenomegalia como una segunda opinión, verifiquen que el tratamiento previo que recibió el paciente lo recibió en el tiempo correcto y con las dosis correctas y de preferencia por mínimo 2 semanas. Y que estos pacientes persista esta lesión o se acompañe de fiebre inexplicable, de pérdida de peso o hepatoesplenomegalia. Estos pacientes no pierdan ustedes el tiempo y de inmediato tienen que mandarlos a biopsia. Si ustedes palpan un ganglio supraclavicular o cervical bajo, eso es cáncer hasta que no demuestren lo contrario. Y eso se trata de un cáncer a nivel, si es del lado derecho, mediastinal, y si es del lado izquierdo, abdominal. Y por supuesto, toda adenomegalia asociada a una placa de tórax anormal es indicación de biopsia. Ahora, también si esta adenomegalia tiene citopenias en la BH, también hay que mandarlo a biopsia.
Otra pregunta que nos debemos de hacer como pediatras es, ¿cuál ganglio debo de biopsiar? Ustedes deben de mandar tomar biopsia al ganglio más antiguo, al más grande, el más profundo, el más firme y el que esté más cercano al tumor. Les digo esto porque si yo les contara, y mis compañeros también de Matonco no les contarán algunas anécdotas, en las que uno manda biopsia de ganglio, ya estoy viendo que se están riendo algunos, manda una biopsia de ganglio y como se le hizo muy fácil al residente de cirugía pediátrica tomarle la biopsia de ganglio inguinal cuando el niño tiene una bola acá en el cuello, ¿verdad?, que le está creciendo de una manera increíble, o la bola está del lado derecho y termina tomando una biopsia de ganglio axilar izquierdo. Por eso es muy importante que ustedes como pediatras se involucren sobre cuál es el ganglio que a ustedes les interesa que se tome la biopsia. Tórax. Del tórax lo podemos dividir en tumores de tejido óseo y en tumores de tejidos blando. Y estos son los tumores más frecuentes de cada uno de ellos, de cada una de estas regiones. De tal forma que el sarcoma de Ewing puede presentarse como una masa en la escápula, una masa en la clavícula, y ojo con esas lesiones porque luego piensan que se le dislocó el hombro, que se lesionó en el deporte, y a estos niños les andan haciendo acomodos de huesos, los andan sobando, les andan inmovilizando y mientras el cáncer sigue creciendo feliz debajo del cabestrillo. Por eso es muy importante tomar estudios de imagen. El Ewing también puede presentarse en las costillas y también puede presentarse en tejido anexo a las costillas. El neuroblastoma también puede presentarse en tejido torácico superior y puede evolucionar y crecer hacia la región cervical. Si ustedes tienen un paciente con red venosa colateral, que ustedes están sospechando de síndrome de compresión de vena cava superior y en una masa en mediastino, estas son las cosas que ustedes deben de pensar: leucemia, linfoma, tumores germinales. Así es como se ve una masa mediastinal anterior y vean cómo se va colapsando la vía aérea. Si ustedes se tardan, este paciente puede precisamente tener falla respiratoria frente a ustedes. Los linfomas también pueden crecer hacia la región pulmonar. Las leucemias también pueden infiltrar tejido pericárdico y provocar derrames pericárdicos, derrames pleurales. Los teratomas son relativamente fáciles de diagnosticar porque además de la masa, si ustedes se fijan, tiene calcificaciones dentro de la misma masa. Si ustedes tienen un niño con un tumor mediastinal y tiene calcificaciones, teratoma debe de ser su primera opción. También hay tumores del mediastino posterior y nos vamos a la región del abdomen. Del abdomen, la cantidad de tumores abdominales es muy grande. Ahorita vamos a ver la manera de abordarlos por grupos de edad. Si yo tengo un paciente menor de 1 año y yo le palpo una masa en abdomen, lo primero que tengo que descartar es neuroblastoma. Si yo tengo un paciente de 1 a 3 años, además de neuroblastoma, ya entra en juego tumor de Wilms o que no tenga hepatoesplenomegalia asociado a leucemia o un tumor hepático que puede ser un hepatoblastoma. Los hepatoblastomas clínicamente se caracterizan por masas en el hemiabdomen superior con predominio en el hemiabdomen derecho. Los neuroblastomas generalmente crecen en la región retroperitoneal. A nivel de los 3 a los 11 años aparecen ya los linfomas y comienza a disminuir la frecuencia del neuroblastoma y del hepatoblastoma y en adolescentes comienza a ser el linfoma lo más frecuente. Placas simples con visceromegalia y bueno, vean este hígado que ya está todo lleno, ¿verdad? Este niño pues igual se van dejando, se van creciendo y de esto de que pudo haber sido una lesión pequeña localizada a tiempo, pues vean en qué acaban. El tumor de Wilms se caracteriza por esta imagen en donde parece que el riñón está como abrazando al tumor. ¿Se fijan? Realmente se ocupa mucho tiempo para que se pierda la arquitectura del riñón. Estos tumores generalmente se presentan en el hemiabdomen inferior, el linfoma y el rhabdomyosarcoma. El rhabdomyosarcoma puede presentarse también en cualquier región del abdomen, a nivel medial, a nivel casi pélvico, ¿verdad?, a nivel superior. El linfoma también puede presentarse a nivel de la pared abdominal, lesiones palpables a ese nivel. Y no olvidemos de los tumores suprarrenales como el feocromocitoma,
que se asocia a crisis de hipertensión y a crisis de taquicardia. Amartomas también, por supuesto, hepáticos puede ser parte del diagnóstico diferencial. Tumores del neuroeje o de la columna vertebral. Ayer platicábamos, y espero que les quede muy claro nuevamente, que todo dolor de espalda en niño siempre es algo urgente y lo primero a descartar es cáncer. Si su paciente es un neonato o un lactante, lo primero que hay que descartar es un tumor germinal o neuroblastoma, y si es un escolar o adolescente, leucemias o linfomas o sarcomas. Y estas lesiones se pueden ver como masas en la región glútea o en la región del sacro, que cuando ustedes hacen de estudios de imagen depende de la columna. Las histiocitosis también van destruyendo los cuerpos vertebrales y pueden también tener compromiso neurológico los pacientes. Y algo muy frecuente es la leucemia. La leucemia puede provocar dolor de espalda recurrente, ¿verdad? O dolores óseos, ya platicábamos. A nivel genitourinario, en niños menores de 1 año, lo principal es teratomas, en niños de 1 a 3, rhabdomyosarcomas y tumores germinales, de 3 a 11 años, rhabdos y tumores germinales, y en adolescentes, tumores germinales es lo más frecuente. Y esto puede ser visto como lesiones que protruyen por la vagina o tumores verdaderamente grandes que van protruyendo y van creciendo, y en los estudios de imagen se ve el piso pélvico ocupado por masas, que la mayoría de estos van a ser rhabdomyosarcomas. A nivel de testículos, también por supuesto que puede haber cáncer desde pediatría, y los tumores germinales son la causa más frecuente, y maniobras tan sencillas como la transiluminación en el consultorio les puede a ustedes ayudar a diferenciar si se trata o no de una entidad tumoral. De las extremidades, lo que ustedes tienen que buscar es si este tumor es de tejidos blandos o es un tumor de tejido óseo. Los dos principales tumores óseos en pediatría son osteosarcoma y sarcoma de Ewing, y de tejidos blandos el rhabdomyosarcoma. No voy a ahondar más en esto, lo que quiero que sepan, recordarles, es esto. Rhabdomyosarcomas aquí y osteos y sarcoma de Ewing acá. El rhabdomyosarcoma puede debutar simplemente como una masa que surge desde la mano hasta el hombro, a nivel de las extremidades, igual a nivel del dorso del pie, la planta, el tobillo, el muslo, en cualquier parte puede ser una masa que va creciendo. Y estos casos, pues no tengo mucho que explicarles, ¿verdad? Realmente es una tragedia cuando llegan así a los hospitales, y entonces osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Lo que queremos es que ustedes sepan identificar el cáncer de manera muy temprana. Si yo tengo un paciente con dolor en extremidad, tengo que pedir placas simples en 2 proyecciones y debo de buscar las siguientes lesiones. Si yo veo imagen en capas de cebolla o en piel de cebolla, hay que descartar cáncer. Si yo tengo un paciente que tiene triángulo de Codman, que está esta imagen que está aquí y esta otra que está acá que forma ese triángulo, eso es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Otra imagen más clara del triángulo de Codman, y esto sucede porque la cortical se rompe porque el tumor va creciendo por dentro del hueso y da esta imagen de triángulo. Si yo tengo un paciente que veo esta imagen puntillar a nivel de la cortical, que se llama reacción perióstica, también debo descartar que este paciente no esté empezando con cáncer. Y a nivel de tomografía, pues vean ustedes que es mucho más sencillo. También no olvidar que puede haber lesiones benignas que se pueden confundir, como los quistes óseos, que pueden tener características de este tipo, pero que si se fijan, la cortical está relativamente respetada, vean cómo está respetada, y solamente es una lesión de tipo quístico. Puede haber lesiones como tipo condroma, pero vean cómo la arquitectura del hueso se conserva. De los paraclínicos, para la parte final de esta charla, lo que ustedes deben de pensar es, ¿qué estudio de laboratorio debo de pedir para mi paciente? Esta es una batería de estudios que ustedes deben de tomar y que deben de saber de interpretar. De la biometría hemática, siempre que vayan a leer una biometría hemática, divídanla en 3 partes. La serie blanca, la serie roja y las plaquetas. De la fórmula roja,
lo que ustedes deben de buscar es anemia, clasificar esa anemia, ver la severidad, ver algunas características de esta anemia. De la fórmula blanca, buscar leucocitosis, leucopenia, ver la diferencial, si predominan linfocitos, monocitos, y de las plaquetas ver si hay trombocitosis o trombocitopenia. Si ustedes pueden, también hay que tomar una química sanguínea completa, electrolitos y PFHs, y lo más importante que ustedes deben de tener es buscar datos de síndrome de lisis tumoral, que el paciente no tenga hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipocalcemia. Y algo muy importante es ver que el paciente no llegue con falla renal. Siempre es importante en pediatría registrar los basales y tomar decisiones de acuerdo a evolución por los siguientes ejemplos que les voy a dar. Por ejemplo, este paciente tenía una creatinina basal de 0.2, a las 8 horas 0.4, y puede ser que para su edad eso sea dentro de rangos normales, pero es evidente que este paciente está incrementando de manera importante los niveles de creatinina y a las 24 horas puede estar en 0.7. Y este 0.7 uno puede decir que todavía está normal, pero comparado con el 0.2 ya no está normal. Lo mismo pasa con el potasio. Otros marcadores, la deshidrogenasa, las bilirrubinas. El examen general de orina también nos puede orientar sobre la presencia o no de cáncer. La hematuria asociada a tumor de Wilms, la densidad urinaria por alteraciones como diabetes insípida. Y de los marcadores tumorales que ustedes deben de conocer como pediatras es alfa-fetoproteína asociada a hepatoblastoma y tumores germinales, fracción beta de gonadotrofina asociada a tumores germinales y catecolaminas séricas o metabolitos en orina asociadas a neuroblastoma, DHL, ferritina, fosfatasa alcalina, antígeno carcino embrionario. De gabinete ya vimos lo que podemos tomar, solamente una revisión rapidísima, que las placas simples son importantes para las lesiones óseas, para las extremidades, el tórax, el abdomen, pedir 2 proyecciones y es un estudio accesible y económico y pues tiene una radiación relativamente tolerable. De los estudios de medio de contraste realmente ya casi no se utilizan y lo único que quiero mencionar rapidito es el ecosonograma, que se utiliza sobre todo para estudios de abdomen y pelvis y de cuello, derrames pleurales, que es inocuo, que permite ver las dimensiones, el contenido, se puede hacer Doppler y es operador dependiente y accesible y económico. Del ATAC, imágenes detalladas de todo el cuerpo, simples, contrastadas. El problema para nosotros en pediatría es que debemos de buscar el anestesiólogo, la cantidad de radiación, la calidad del equipo y si es accesible o no para nuestra unidad. Y de la resonancia, pues una mejor calidad de imagen, sobre todo para el sistema nervioso central, pero se puede hacer para todo el cuerpo, en diferentes ángulos, contrastado. El problema nuevamente es la sedación y si es accesible. Y también estudios de medicina nuclear, como el gamagrama, con estos todos marcadores. Y también recientemente se pueden hacer estudios de PET scan, con calidad de imagen, con reconstrucción 3D, para ver metabolismo del tumor y ver otras características mucho más finas. Otros estudios, el aspirado de médula ósea, la punción lumbar y las biopsias. Y finalmente, y con esto concluyo mi charla, es que todos tenemos responsabilidad sobre el diagnóstico oportuno del paciente con cáncer, ¿verdad? Particularmente el sistema de salud y todos los que pertenecemos a ella, tenemos que facilitar el que tengamos una capacitación y educación continua, el que ustedes identifiquen sus sistemas de referencia y contrarreferencia que sean de calidad, que ustedes identifiquen dónde está el hematólogo y el oncólogo pediatra de su departamento, de su municipio, aprender a colaborar y sobre todo enviar a los pacientes a unidades especializadas con equipo multidisciplinario. Eso es parte de la responsabilidad que tenemos todos para el diagnóstico adecuado de estos pacientes. Y de mi parte, finalmente, no me queda más que darles las gracias de todo corazón. Para mí han sido unos días fantásticos aquí con ustedes. Ayer les platicaba que intenté sacar mi licencia para manejar tuk-tuk, pero parece que no, por alguna razón no pude. Ya probé el pollo campero, por supuesto, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que su país es hermoso y realmente me siento distinguido de estar esta noche con ustedes. De verdad que muchísimas gracias por su invitación. Un fuerte aplauso, por favor.